la soldadura realmente se ha vuelto una manera muy efectiva para unir elementos. Esta está basada en la unión de dos elementos estructurales, digamos esta placa A y esta placa B, a través de un metal fundente. Este electrodo es un metal que, con electricidad que recibe de su respectivo generador, se funde y funde también el metal de las placas de tal manera que se va uniendo y forma este cordón o filete de soldadura, como también se le suele decir, que logra unir ambas placas. Existen varios tipos de uniones soldadas. Estas que tenemos aquí son uniones a tope. Digamos que colocamos dos placas, esta placa A y esta placa B, a tope, es decir, una enfrente de la otra, y simplemente soldamos. Y también contamos con las uniones a traslape, con estas que tenemos aquí, donde traslapamos, digamos, colocamos una placa parcialmente sobre la otra. Vemos que estas dos placas no están totalmente juntas. Las placas no se encuentran juntas, una placa encima de la otra. Sí, básicamente consiste en esto. Es una estructura A parcialmente sobre una estructura B. ¿Y qué se hace? Se solda. Uniones a tope y uniones traslapadas. Estas son las conexiones más básicas. También están las uniones mixtas, que consisten en una combinación, digámoslo así, entre la unión traslapada y la unión a tope. Pero de estas existen unas cuantas variantes. Por ejemplo, estas que tenemos aquí arriba son variantes de las uniones traslapadas. Esas uniones que cuentan con una ranurita aquí en medio son las famosas uniones de ranura, por la simple forma. Y en el caso de estas, en donde en lugar de soldar por este lado, preferimos colocar la soldadura como un tapón sobre estos agujeros. En el caso de las variantes de soldaduras a tope, existe esta variante, una soldadura a borde o de canto, como se le suele decir, en donde ahora sí tenemos dos placas, una encima de la otra, que tienen, digamos, la misma forma, la misma longitud. Digamos, por ejemplo, estas dos placas, tenemos que las colocamos una exactamente encima de la otra y aplicamos la soldadura en toda esta sección, quedando de esta manera. Esta es una soldadura a borde o canto. No estamos hablando de una soldadura de traslape. Por hacer una analogía, si agarramos esta placa y la colocamos en esa posición, no exactamente una sobre la otra, aquí sí estaríamos hablando de una soldadura de traslape. Pero en ese caso, donde las placas están unidas una sobre la otra, sí hablamos a tope. O bueno, de borde o canto, como se estaba mencionando. Y finalmente las uniones de esquina. Tenemos dos elementos que acaban en pico, en esquina, y pues únicamente consiste en soldarla, de tal manera que ambas esquinas formen este ángulo de 90 grados para el respectivo trabajo que se desea hacer. Esas son las variantes más utilizadas. Entonces, en el caso de las soldaduras de traslape, únicamente consiste en colocar o traslapar una placa sobre la otra y soldar. También es válido para superficies curvas, como en ese tubo al que se le está soldando este elemento estructural, este redondo como se le suele llamar. Y en el caso de las soldaduras a tope, únicamente consiste en colocarlas una enfrente de la otra, digamos que se topen, y soldar. Cuando tenemos dos placas de cara transversal cuadrada, son las soldaduras a tope cuadradas, únicamente soldamos acá. En este caso, por ejemplo, tenemos una soldadura en B. Se le dice B porque la colocación de ambas placas, supongamos que se encuentran así, dan esta imagen, esta forma de una V, y consiste únicamente en soldarla. No vamos a hablar acerca de la manera en la que se soldan esas estructuras, esto solamente es para entender lo básico. Y finalmente las soldaduras a tope en X, digamos que contamos con dos placas que terminan en pico, provocando que esta sección parezca una X, de ahí el nombre, y únicamente tenemos que soldarlas. Estas son las variantes más conocidas de la soldadura a tope, y estas son las de traslape, que digamos no tienen nombre porque al final estamos hablando de lo mismo.